Continuamos con la presentación de Andrés Ibrahim Coáguila Calvimontes. Es estudiante de biología, estudia los macromicetos de Cochabamba y de varias regiones de Bolivia, tanto a nivel taxonómico como ecológico, además de la potencialidad de especies comestibles. Bienvenido, Andrés. Puedes comenzar con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a tratar de hacer un pequeño, digamos, voy a explicar un pequeño, digamos, una pequeña exploración que hice con las colecciones que fui trabajando eh, durante la gestión pasada. Y para avanzar en esto, primero quisiera plantear unos criterios iniciales. Y es justamente sobre lo que ha tratado varios de las charlas o muchas de las charlas a lo largo de este congreso, y es justamente el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se presentan, tanto a nivel agrícola, agroindustrial, y que es un campo bastante explorado ahora, tanto por bacterias como hongos. Sin embargo, yo me centro bastante más en la parte de macromicetos, es decir, los hongos macroscópicos que podemos observar en el campo. Y este clado, los Basidiomycota, que forman parte de los que están inmersos en los macromicetos, tienen una serie de capacidades enzimáticas asociadas muy útiles a la hora de justamente aprovechar estos residuos orgánicos. Y una de estas áreas de aprovechamiento que actualmente está también creciendo a nivel mundial es el cultivo de hongos comestibles. Estos hongos comestibles principalmente van a aprovechar la lignocelulosa presente como principal fuente de carbono y de energía para su desarrollo. Entonces, estos criterios iniciales nos permiten pensar en qué pasa en Bolivia. Vamos a pasar con un hongo que es Pleurotus, justamente este hongo de estudio. Es un hongo que a nivel mundial está cobrando mucha relevancia por su facilidad de producción. Sin embargo, la mayor parte de los cultivos comerciales a nivel mundial provienen de clones o especímenes muy pequeños, un grupo muy pequeño de especímenes colectados en Europa y Estados Unidos y sus descendientes. Entonces, Siget en su libro aborda justamente esta temática y dan una aproximado del que el 90% de los cultivos de esta especie, Pleurotus ostreatus en este caso, y del género son de un grupo pequeño de ejemplares, es decir, hay una poca variabilidad genética y por lo tanto hay un riesgo de que estos cultivos son emergentes, pues sufran, padezcan ciertas problemáticas o enfermedades. Entonces, es importante explorar los recursos genéticos presentes en otras latitudes, en otras regiones como en nuestro país. Entonces, en nuestro país, ¿qué está pasando? Bolivia tiene un consumo tradicional de especies, de hongos, pero que es muy poco valorado. A nivel de país, valoramos muy poco los alimentos tradicionales y en consecuencia hay un desconocimiento y una pérdida de estos. Tiene una gran diversidad nuestro país, tanto biológica y por ende también cultural, es decir, en el manejo de estos recursos y de esta diversidad biológica. Y estas especies que tenemos conocimiento tradicional pueden ser utilizadas para aprovechar los mismos residuos que nosotros producimos a nivel agrícola. ¿Qué especies hay? Hay especies consumidas también a nivel mundial y principalmente en el sudeste asiático o Asia Meridional, que China, India, Pakistán, auricularia, consumen. Acá también se consume, se lo conoce como ningri-ningri. Leitiporus, Leitiporus es un género bastante consumido en el hemisferio norte, pero que también está presente en Bolivia. Acá se lo conoce como sachahualpa, o sea, o gallo o pollo del bosque, del árbol, digámoslo así. Clitocibe, clitocibe, antes sinonimia de lepista nuda, que también es consumida en otros países del hemisferio norte.
agrosive, bueno, sinonimizado agrosive, ahora es ciclocibe cilindracea, es consumida ampliamente, incluso es encontrada en raras oportunidades en la localidad de Colcapiro, aquí en Cochabamba, a la venta, ¿no? Este es, por ejemplo, una colecta de 3 kilos aproximadamente. Y el hongo que nos interesa, Pleurotus. Aquí en el Valle de Cochabamba se lo conoce como callampa de la manzana o panza panza, o también a su hermano, su especie hermana, Pleurotus de Jamor, que se conocía también como puca panza, ¿no? O sea, panza roja. Y eso demuestra que hay un conocimiento y un consumo de estos hongos, pero que no está siendo valorado apropiadamente. Entonces, mi objetivo en general, en realidad, del trabajo que estoy realizando era, primero, hacer un relevamiento taxonómico. ¿Qué especies hay en el valle? Y un relevamiento subsecuente, que es el nomicológico. ¿Cuántas de estas son consumidas y qué tipos de usos se les da? ¿Medicinales? ¿Se les dan alimenticios? Y un tercer elemento que es, un tercer elemento que está en forma de pregunta, y ¿se pueden cultivar estos hongos? ¿Podemos aprovechar estos recursos? Entonces, ¿cómo los aprovechamos? Hay una serie de elementos que debemos considerar a la hora de comenzar a explorar estos recursos genéticos que tenemos, esos recursos biológicos. Y es principalmente las condiciones óptimas, la producción del inóculo, es decir, la fuente de donde luego va a ser repartida a los sustratos, a los residuos, la selección, es decir, cómo vamos a diseñar el sustrato para que este hongo o esta especie tenga un alto rendimiento, una alta productividad. Tenemos que tomar elementos como la incubación, cuánto tiempo va a tardar, cuáles son sus condiciones de crecimiento en ese periodo de incubación, sus requerimientos, las condiciones de inducción, es decir, cómo vamos a inducir para que el hongo comience a producir en este sustrato que nosotros le estamos dando, que tiene que ver con la luz, con la humedad relativa, la temperatura. Y esto nos lleva a pensar en las condiciones de producción que tenemos a nivel local, es decir, planificar y pensar cómo podemos producirlos en función del material y de las capacidades que tenemos a nivel local. Es decir, para producir podemos soñar como producen otros países a nivel industrial, pero no contamos con el material o el equipo necesario. Entonces tenemos que pensar también en esas condiciones de producción y los parámetros de fructificación, que implica humedad relativa, volumen de sustrato, aireación, ventilación, la cantidad de dióxido de carbono, etc. Entonces, todos estos parámetros son necesarios para pensar en el aprovechamiento de estos recursos. Sin embargo, hay que comenzar desde el inicio, es decir, de lo básico. ¿Y cuáles son los elementos básicos que podemos comenzar a explorar? Es los requerimientos de pH, temperatura y relación carbono-nitrógeno. Y un tercer elemento que creo que es sustancial a la hora de pensar, por ejemplo, en qué tipo de sustratos darle y cómo podemos adecuar estos sustratos para la variedad o la especie que queremos, la variedad de las especies que queremos o de las cepas que estamos coleccionando de esas especies, es su actividad enzimática. Entonces, básicamente todo mi trabajo está incompleto, por eso no lo he presentado ahora completo y simplemente estoy presentando uno de los, digamos, que he logrado concluir hasta una secuencia más o menos completa o estable hasta la parte de producción. Entonces, ¿qué implica esta actividad enzimática? Como las principales fuentes de carbono es la lignocelulosa, tenemos que pensar en que hay varias enzimas que producen para aprovechar este sustrato. Entonces tiene unas enzimas degradadoras, están principalmente lacasas, peroxidasas y otras enzimas que incluyen celulasas, pectinasas. Dentro de esta clasificación hay otras clasificaciones que más o menos resumen que hay enzimas oxidativas y degradadoras. Las oxidativas van a iniciar, digámoslo así, el proceso de descomposición y aprovechamiento. Y dentro de esas enzimas oxidativas están las peroxidasas y las lacasas. Las peroxidasas, y dentro de las peroxidasas están las magnesio peroxidasa y la lignina peroxidasa.
ambas muy importantes a la hora de degradar el sustrato. Yo me voy a centrar en la manganeso peroxidasa, que es una enzima que, si bien no interviene directamente en la degradación como tal, sino más bien en la oxidación del sustrato, va a ser muy importante a la hora de iniciar el proceso de colonización y aprovechamiento del sustrato. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Básicamente oxida el manganeso 2 a 3 y este proceso está influenciado por la concentración de manganeso en el sustrato. Entonces, dado que está influenciado por la concentración de manganeso, podríamos pensar en que incorporando mayor cantidad de manganeso al sustrato, podríamos generar una mayor actividad de esta enzima. Entonces, básicamente el objetivo es evaluar el efecto del sulfato de manganeso como fuente de manganeso en la eficiencia biológica de una cepa de Pleurotus. No le determinaron la especie, parece que es Albidus, pero no está muy claro, tengo que seguir revisándola. ¿Y qué es lo que hice? Básicamente es trabajo in vitro, la parte básica, condiciones óptimas de temperatura y pH, en placas Petri, luego ver una aproximación, tenía varias cepas, no era una, sino eran varias cepas, y hacer una aproximación de la actividad enzimática de estas cepas y ver cuál tenía, digamos, una mejor actividad. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues básicamente en una placa Petri, en un medio especial, en un medio Heine de Nobles, bajo la sugerencia de Poynting de 1999, que sugiere para el análisis de esta enzima, de la actividad. Él hace un trabajo de análisis cualitativo de la actividad. Dice que es conveniente utilizar el cloruro de manganeso para el medio de cultivo que se vaya a utilizar. En este caso yo tenía carencia de varios reactivos para el medio que él sugería, entonces recurrí al medio de Nobles, que básicamente simplifica el medio, brindándome la posibilidad de poder hacerlo, porque si no, no iba a poder hacerlo nunca, porque los reactivos que él utiliza pues, son muy costosos y de difícil acceso. Y por último, utilizo un índice enzimático de Hattie, que básicamente consiste en dividir el halo de precipitado, es decir, cuando el hongo comienza a crecer sobre la placa Petri, que tiene el cloruro de manganeso, se precipita y forma un halo de precipitado de color amarillo, amarillento más o menos. Y ese halo de precipitado es dividido entre el diámetro del crecimiento del micelio del hongo. Es decir, como es una enzima extracelular que se va a liberar al medio, un hongo que tenga una alta actividad enzimática va a tener, por lo tanto, un halo mucho más grande en relación a uno que tiene poca actividad enzimática, que va a tener una proporción de halo diámetro mucho más pequeña, ¿no? Y por último, una vez seleccionada la cepa, lo que hice fue agarrar un sustrato. En este caso no tenía otro sustrato accesible, utilicé cebada. No es un sustrato muy apropiado, pero es el que tenía acceso, tenía muy poco. Y lo que hice fue básicamente utilizar varias concentraciones de sulfato de manganeso, que los incorporé al sustrato, ¿no? Utilicé 6 niveles de factor, es 0, 5, 10, 16, 20 y 30%, que con 3 repeticiones cada uno, que luego los llevé a una cámara de fructificación que yo me construí y esperé la fructificación. Normalmente tiene 2 a 3 momentos de producción, y esperé hasta que terminara de producir esos 3 momentos y básicamente saqué lo que se llama la eficiencia biológica, que es el peso fresco del hongo, es decir, lo que he cosechado dividido en el peso seco del sustrato, multiplicado por el 100%. Aquí más o menos un análisis esquemático, más entretenido. Aíslo, básicamente tengo el aislamiento, pasa a una matriz inicial. De esta matriz
voy a sacar tanto para el inóculo como para las pruebas de las condiciones básicas. Con la información de las pruebas ya puedo pasar al inóculo. Siempre tiene que salir el inóculo de la matriz, porque se ha demostrado que cuantas más repeticiones o repiques se tiene, hay una baja en la productividad y por lo tanto puede generarme un sesgo. Y este inóculo fue utilizado para los sustratos que tienen los varios niveles de concentración y por último medí la eficiencia biológica, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes el equipo laboratorio? Normalmente puedes perder la matriz primaria. Entonces, a mí me sucedió, perdí la matriz primaria. Entonces, puedo reaislar desde ya la producción que tuve de los carpóforos y volver a hacer el ciclo. Pero esto no es muy recomendable. Andrés, pues, perdón, tiene un minuto más. Listo. Resultados, básicamente escogí la cepa. Aquí tengo la cepa con mayor índice enzimático y esa fue la que utilicé. Así más o menos se ve cómo precipité el cloruro de manganeso. Aquí están los pesos por cada una de las repeticiones y los niveles de concentración. Básicamente no tengo una diferencia significativa con una NOA de un factor. Para ver si había diferencias por ahí entre niveles. Hice una prueba de Tukey, tampoco hay una diferencia significativa, no hay una agrupación, entonces básicamente lo que me dice es que no hay un efecto de la concentración del sulfato de manganeso sobre la productividad. Y aquí tengo una gráfica de cajas que más o menos muestra, aquí está mal, no es peso, es eficiencia biológica, de cada uno de los niveles, ¿no? Y se puede ver que hay una varianza muy grande y esto nos lleva a las conclusiones, que básicamente, aparentemente no hay diferencias significativas en la concentración de manganeso, es decir, que aparentemente sobre este sustrato no hay un efecto de la actividad de la enzima en sí. O sea, no podría decir que es la actividad de la enzima, pero sí decir que la concentración del manganeso no está afectando. El segundo es que es necesario una mayor cantidad de repeticiones, porque como han visto la varianza es muy grande, y además necesito, digamos, evaluar las otras cepas que tienen índices enzimáticos más bajos, y la utilización de otro tipo de sustrato más rico, tal vez en lignocelulosa que la cebada, para tal vez eso también está generando una no diferencia. Y para tener una mejor evidencia de esa respuesta, ¿no? Básicamente eso, y gracias. Un agradecimiento especial al licenciado Ricardo Saonero por el espacio y por el espacio dentro del laboratorio de pruebas biológicas del CTA aquí en Cochabamba. Eso sería todo. Muchas gracias.